Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Desde el equipo de Fundación Mi Parque, estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacer este webinar, de conectarnos con toda la comunidad que le interesan estos temas. Y hoy llegamos con este webinar de 10 claves para el diseño y construcción participativa de áreas verdes vivas y sustentables. Antes de partir, queremos informarles que debido a la cantidad de personas inscritas y que se van conectando, ya vamos más de 150, hemos dejado silenciados los micrófonos. Sin embargo, pueden dejar sus preguntas en el chat y al final del webinar tendremos un espacio para poder responderles y conversar. Mi nombre es Juan Ignacio Díaz, soy el director ejecutivo de Fundación Mi Parque y voy a estar introduciendo este webinar. Y además nos van a acompañar hoy para hablar de las 10 claves que hemos aprendido en estos 17 años de trabajo, Matías Onur, director de proyectos, y Elena Collado, directora de estudios y desarrollos de la Fundación. Estamos celebrando 17 años de trabajo con más de 450 comunidades en todo Chile. Queremos compartir el aprendizaje y claves de lo que ha sido este recorrido. Somos una fundación con vocación participativa, creemos en la colaboración como base del cambio de los barrios. Y si bien vamos a exponer, la idea es que las preguntas que vayan anotando logremos al final generar una conversación entre todas y todos. Los desafíos son varios para el espacio público, son múltiples, son complejos, pero hemos identificado 10 claves principales que resumen parte importante de lo aprendido en este recorrido, en el trabajo con las comunidades, desde esta experiencia que significa el diseñar, implementar y también cuidar los espacios públicos. Nuestro objetivo hoy es sumarlos a todos y todas ustedes en esta tarea de crear más y mejores espacios públicos, porque queremos que estos espacios generen impactos positivos y duraderos en las comunidades, sobre todo en aquellas que más lo requieren o que no tienen acceso a espacios de calidad para poder encontrarse. Contarles también que este webinar es la primera parte de un curso que estamos preparando, que profundizará en los temas que hoy vamos a presentar en estos desafíos y descubrimientos. Y parte de ese curso también, y este webinar, tiene que ver con que siempre estamos repensando el rol que tienen las áreas verdes. Vamos a hablar de esfuerzos colaborativos, compromisos, participación y principalmente ver el espacio público no solo como la infraestructura, sino como este espacio social y vivo donde ocurre la vida comunitaria. Así que nuevamente, muchas gracias por estar acá y esperamos que este sea un espacio de reflexión para ustedes también. Para entrar ya en materia, cuando se inscribieron, les pedimos que contestaran una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que debiese ser el rol del espacio público en los barrios? En una palabra o conceptos simples. Y para eso, pensando ya, bueno, acá en Chile al menos es la hora ya del café de la tarde, y estamos ya entrando a la calma de la tarde, saliendo un poco de los labores del trabajo, les queríamos pedir que cierren los ojos, piensen o visualicen qué imagen o imágenes se les vienen a la mente al hablar de áreas verdes. Démonos unos segundos, cierren los ojos y piensen en qué imágenes se les vienen a la mente cuando hablamos de espacio público y áreas verdes. Ahora lo vamos a poner en tensión, lentamente abran los ojos y piensen cómo esas ideas e imágenes que fueron apareciendo en sus cabezas contrastan con esta imagen. Esta es una plaza donde trabajamos en la fundación, en Colina, en un sector del norte de la región metropolitana, en el año 2016, y es bastante similar a la realidad que nos encontramos constantemente cuando iniciamos nuestro trabajo con las comunidades. Y ahora, para hacerlo más evidente, estas son palabras que ustedes pusieron en el formulario de inscripción sobre el rol del espacio público, y hay obviamente un choque importante entre las palabras que pusieron, lo que imaginamos y lo que encontramos en muchas realidades a lo largo de Chile, así también como en otros países de Latinoamérica.
cuando vamos a visitar el espacio público en los barrios, sobre todo los sectores más vulnerables. Salieron palabras como encuentro, esparcimiento, comunidad, integración, naturaleza, tranquilidad, inspiración, proteger y disfrutar. Son muchas las palabras que buscan dar soporte a la vida de barrio, al bienestar de las personas, a las múltiples necesidades que tenemos los seres humanos de conectar con la naturaleza. Hay palabras ahí como el verde, ecológico, naturalizar, así como también conectar con otros, que son la mayoría de las palabras que pusieron ustedes, y incluso estas palabras también se pueden encontrar en un mismo barrio. Y bien, el espacio público, como el que está esta imagen, no siempre habilita estas posibilidades o se pone a disposición de que ocurran estas cosas. Queríamos dejar esta imagen para partir la conversación de hoy y contarles que ese contraste fue también la razón por la cual partimos nuestro trabajo hace 17 años. Nos encontramos una profunda desconfianza en el entorno, tanto en el entorno físico como en el entorno social, incluso respecto a la gobernanza de estos espacios. Espacios en desuso, abandonados, convertidos en sitios de erazo, diseños a veces deteriorados o con restos de antiguos proyectos sin mantención ni cuidado, falta de apropiación comunitaria, familias temerosas de usar los espacios, especialmente por riesgos o malas prácticas, incluso desconfianza entre vecinos y vecinas, escasa responsabilidad compartida en el cuidado del espacio y un descontexto bien importante hacia autoridades, por falta, en algunos casos, falta de recursos, no siempre logran dar la mantención adecuada. Y hoy, al iniciar nuevos proyectos, estos problemas siguen estando bastante vigentes. En los primeros talleres, cuando llegamos a una nueva comunidad, los vecinos y vecinas nos comentan este tipo de cosas: miedo a que los niños usen los espacios inseguros, sensaciones de abandono institucional, incluso en algunos casos, cuando la participación comunitaria está bastante validada, nos comentan cosas como: oye, nunca nos habían preguntado cómo querían que fuera nuestro barrio. Aún falta generar instancias de encuentro. Y en complemento, el contexto, al menos de Chile, de las áreas verdes, también tiene diversos desafíos. Hay un déficit importante de áreas verdes, solo 4,3 metros cuadrados por habitante tenemos hoy día en Chile, lejos de la meta que nosotros mismos nos pusimos, que es de 10 metros cuadrados por habitante. Ahora, sin meternos en el problema de la distancia o de acceso a estos espacios, existe también una importante inequidad territorial. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Santiago, 50% de las áreas verdes se encuentran en 6 de las 52 comunas de la región metropolitana, y eso también se va repitiendo en algunas otras regiones del país. Y la falta de uso y apropiación sigue siendo un tema importante, presentando números altos de personas que dicen no querer utilizar sus áreas verdes, sus plazas y sus parques, que también es algo que hemos comprobado nosotros en los talleres que iniciamos. Pero bueno, no todo es malo. En los últimos años hemos visto un reconocimiento social y político importante del valor de las áreas verdes. Hoy existe una necesidad instalada en la opinión pública, tanto desde la política, por ejemplo, que hoy día pone el espacio público en temas de seguridad como un fuerte tema. Hay nuevas políticas de parques urbanos que han ido creciendo en los últimos años, programas de reforestación. Hemos visto desde mi parque proliferación de otras fundaciones trabajando estos mismos temas. Y vemos también en las comunidades que exigen a su autoridad la mejora de estos espacios. Además, que también lo vemos en terreno, cuando en los primeros talleres con las comunidades emergen rápidamente objetivos comunes y deseos de transformar estos espacios. Las áreas verdes son vistas como una oportunidad de orgullo barrial, de derecho, aspiración ciudadana, así como también existe conciencia y evidencia de lo necesario que son para la convivencia y el bienestar. Y lo bueno de esto es que estos conceptos, estas ideas no son algo nuevo, no son algo innovador, es algo que ha estado presente siempre en la concepción del espacio público, solo que cada cierto tiempo hay que ir recordando cuál es su fin y su rol. Si miramos un poco rápidamente la evolución del espacio público a lo largo del tiempo, siempre ha reflejado los intereses y los valores de cada periodo histórico, desde la ágora griega al foro romano, espacios políticos, de debate ciudadano, muestra de poder en la Edad Media como espacios con roles religiosos,
también de intercambio comercial. Incluso en Europa hay muchas ciudades que partieron desde estos centros de intercambio comercial. En la Ilustración el espacio abierto empezó a representar, ¿cierto?, la libertad, la igualdad al ser el ser humano, el espacio público donde el humano ejerce su potencialidad de ser un ciudadano con derechos. Y luego, periodos postindustriales donde apareció algo que vivimos hace muy poco en la pandemia. Las áreas verdes se empezaron a asociar a la salud física, a la salud mental, cuando la ciudad ya necesitaba respirar. La constante, quizás atemporal, y que como fundación nos parece muy, muy relevante, esta idea de que el espacio público, independiente de su rol en un momento determinado o el rol que pueda tener en el futuro, siempre ha sido espejo de la sociedad y sus necesidades, no solo como un espacio en sí mismo. Y esto lo reflejamos en esta frase bastante tajante de Jane Jacobs, que es un inspirador para todo el equipo de una inspiradora para todo el equipo de la fundación, donde habla que el espacio público debe crearse desde y para las personas y el desarrollo de sus vidas. Si no se usa, refleja la falta de vínculo entre la planificación, quienes diseñan y la vida cotidiana, cayendo incluso en el rechazo y en el fracaso. Bueno, ¿y qué sabemos hoy sobre contar con espacios de calidad que recogen el uso de las comunidades? Desde la comunidad científica, estudios también sociales, existen, ya comprobamos múltiples beneficios. Tienen, por un lado, el potencial de generar beneficios medioambientales frente a las problemáticas que está generando el cambio climático. Se hace más relevante hoy que nunca. Son espacios que potencialmente pueden reducir las temperaturas de las ciudades, son capaces de mitigar la contaminación, el ruido, inundaciones, así como también promotores de la biodiversidad. Su rol de congregar a las personas, independientes de que se conozcan o no, permite generar integración. Su uso permanente a distintos horarios, por ejemplo, permite aumentar la percepción de seguridad de los vecinos y vecinas del entorno. Y también se recogen aspectos claves de los lugares o la historia donde están situados, son importantes representantes de la imagen de un barrio o de una ciudad, por ejemplo, fomentando esta identidad colectiva y el sentido de pertenencia. Y cuando son espacios también pensados en múltiples opciones, fomentan el deporte, el juego, que apuntan al desarrollo físico de distintas edades, niños, niñas, también adultos mayores, previniendo enfermedades, y también hay cada vez más estudios que relacionan los beneficios en la salud mental, en el contacto con los espacios al aire libre y la naturaleza, como el alivio del estrés, por ejemplo, o la relajación. Y también tiene el potencial de generar desarrollo local. Existe comercio formal, puede haber comercio informal también, como las ferias, en algunos casos, es capaz de fomentar el turismo, e incluso, aunque es más a largo plazo, puede incluso aumentar el valor del suelo en las viviendas cercanas. Entonces, la pregunta que nos hacemos como equipo y que también es parte de esta conversación es cómo logramos que estos espacios se usen, se mantengan en el tiempo y por ende entreguen los beneficios potenciales en las comunidades donde trabajamos. Esta pregunta es el centro de lo que viene a continuación. Como contexto del trabajo de la Fundación Mi Parque, para entrar luego a las 10 claves, les quiero contar algunas cosas generales de nuestro trabajo. Nosotros basamos parte importante del éxito de los proyectos en la colaboración y por ende nos consideramos articuladores de los distintos actores que pueden tener un rol en la construcción de nuevas áreas verdes. Trabajamos con la comunidad como motor del diseño, el cuidado y el uso de estos lugares, con los gobiernos locales, intentando apoyarlos siempre en sus prioridades, así como comprometiéndolos también con la mantención futura de estos espacios. Nos toca trabajar siempre en espacios públicos. Y con donantes del mundo privado, para vincularlos a los desafíos de los municipios y las comunidades, porque muchas veces también son vecinos que tienen mucho que decir y responsabilidades también, obviamente, sobre el lugar donde están incidiendo. Dentro de nuestras líneas de trabajo llevamos ya un buen tiempo realizando asesorías y consultoría de diseño participativo. Estamos también fortaleciendo una línea de activación donde estamos generando herramientas junto a vecinas y vecinos para potenciar el uso de sus espacios. Iniciamos hace 15 años un trabajo en la regulación de patios de colegios y jardines, al ver el importante rol que pueden jugar en los barrios como áreas verdes para potenciar el aprendizaje. Y nuestra primera línea de trabajo, que es la que conversaremos hoy,
donde hemos desarrollado plazas de barrio, grandes parques urbanos y espacios públicos en zonas rurales. Tenemos, esto es a grandes rasgos, después vamos a entrar en detalle, tenemos un modelo participativo, donde una vez que encontramos una donación, el terreno adecuado y una comunidad interesada, iniciamos un proceso de participación basado en talleres donde diagnosticamos y diseñamos en conjunto con la comunidad, luego desarrollamos los proyectos técnicamente y realizamos las obras que requieren mano de obra especializada, y terminamos con una actividad participativa de obras que no requieran esta mano especializada, sino que más bien son acciones menores como la plantación, pintura de murales, pero que son muy relevantes porque tienen el objetivo de darle vida a este nuevo espacio, así como también eh, permitir la apropiación por parte de los distintos actores que participan del proceso. Y luego nosotros nos quedamos haciendo seguimiento por un año para evaluar el desarrollo, el estado y el uso de los proyectos, así como para ir monitoreando, evaluando y sacando aprendizaje, que es una parte muy relevante de nuestro trabajo y que es también parte de lo que les vamos a contar a continuación. A la fecha, llegamos a los 450 proyectos, hemos trabajado en todas las regiones de Chile, estamos llegando a las 100 comunas, algo que nos tiene muy contentos. Hemos trabajado ya con más de 150 donantes distintos con intereses muy variados y hace un par de años llegamos al 1.000.000 de beneficiarios. En el caso del espacio público son las personas que viven a menos de 10 minutos caminando. Y esperamos seguir sumando porque el desafío es bastante grande. Bueno, y para pasar ya al corazón de lo que vinimos a conversar hoy, hablar sobre estas 10 claves en el diseño y construcción participativa de áreas verdes, que han sido parte de nuestro aprendizaje estos 17 años, perdón. Queremos primero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Les pedimos o invitamos a escanear este código QR, porque nos gustaría saber de parte de ustedes cuáles son los principales desafíos de sus barrios o ciudades al momento de generar o recuperar un área verde y cuál es el momento más crítico. Queremos saber su opinión para saber si coincide con lo que tenemos preparado a continuación y para ir también comentando esto, les dejo ahora con el equipo de la Fundación, con Alena Collado y luego con Matías Honor. Ya, buenas tardes. Yo soy Alena Collado, soy directora de Estudios y Desarrollo y vamos a ver qué respondieron para ver si lo que les vamos a presentar tiene sentido para ustedes o no. Ojalá que sí. Perfecto. Entonces, dentro de los resultados que ustedes mencionaron, ¿cuál consideras que es el principal desafío para generar áreas verdes? Hay muchas personas que hablan del financiamiento. Perfecto, vamos a hablar de eso. De los recursos vinculados a eso. Del mantenimiento también. Matías Onur va a hablar de cómo lo logramos, cómo lo trabajamos. Del interés y la participación, súper importante también. De los plazos, del presupuesto, ya. Mira, les voy a confesar que el encargado de comunicaciones me dijo que cuando leyera estos resultados no dijera que justo era lo que estábamos a punto de presentar, pero es justo lo que estamos a punto de presentar. Así que me parece que va a ser bien interesante la conversa y en cuanto a cuál creen que es el momento más crítico a la hora de generar áreas verdes, hay bastante predominio del mantenimiento, la obtención de financiamiento y el involucramiento de la comunidad en el proceso de mejora de la plaza. Así que vamos a pasar directo a ver estos desafíos, porque van a ver que tiene mucho que ver con lo que mencionaron. Tenemos estas 10 claves que preparamos para poder compartir con todos y todas ustedes hoy día, que son las claves que hemos ido recopilando a lo largo de los 17 años de trabajo de mi parque para abordar desafíos, para lograr en el fondo poder aportar a la calidad de vida de las comunidades
a través de esta estrategia que definimos como pilar de mi parque, que es mejorar las áreas verdes para el encuentro. Lo vamos a dividir en 3 grupos. Primero vamos a hablar del modelo colaborativo, precisamente para conversar sobre el desafío de cómo generar comunidad, cómo involucrar a la comunidad. Después va a pasar Matías a conversar sobre cómo trabajamos en el diseño para el uso, y ahí vamos a hablar mucho del tema del mantenimiento, del diseño del espacio, etc. Y finalmente vamos a conversar sobre cómo hemos trabajado la gestión para poder seguir trabajando en nuestra misión a lo largo de los 17 años. Primero que nada, el modelo colaborativo. Como decía Juan Ignacio, trabajamos en un modelo que vincula la comunidad, la municipalidad y la empresa donante, y desde mi parque nos gusta ser como los o las articuladoras de estos diferentes actores, porque el desafío de asegurar el acceso a áreas verdes de calidad en todos los barrios es demasiado grande para abordarlo desde un solo actor. Además, las municipalidades que suelen tener menor acceso a áreas verdes de calidad también suelen ser las que menos recursos tienen y más necesidades tienen que afrontar. Es por eso que buscamos incorporar a otros actores para poder trabajar este desafío de forma conjunta. ¿Cuáles creemos que son las claves para lograr que estos diferentes actores quieran abordar este desafío junto a mi parque? La primera y más relevante tiene que ver con incorporarlos en la toma de decisiones de todo el proceso. El proceso es participativo desde el inicio al fin y todos los actores, comunidad, donante, municipalidad, están invitados a participar en todas las etapas. Además, buscamos medir constantemente cuáles son las necesidades y objetivos de estos actores, porque al final sabemos que los intereses de las empresas hace 15 años no son los de ahora. Las necesidades y las exigencias de las comunidades no son las mismas hace 15 años que ahora. Las municipalidades no trabajan las áreas verdes de la misma forma hace 15 años que ahora. Por ende, hay que estar siempre constantemente midiendo objetivos y necesidades y flexibilizando la metodología para abordarlo. Y por último, entregando un rol claro y significativo a cada actor para que se motive a participar. Como comentaba Juan Ignacio, la municipalidad tiene los estándares técnicos y tiene la responsabilidad de mantención. Por otro lado, la comunidad tiene el conocimiento del territorio, va a saber cómo diseñar y va a ser quien va a usar después el espacio. Y el donante es quien entrega recursos económicos y voluntariado corporativo para hacer realidad este proyecto. ¿Y qué hemos encontrado que valoran estos distintos actores para poder sumarlos a este desafío? Las comunidades valoran muchísimo que sea una participación incidente. Vemos, por ejemplo, esta cuña de una persona en la comunidad que habló de que fue la comunidad quienes diseñaron lo que ellos querían, así que es un diseño propio de la comunidad. Esta participación incidente es vital para que estén motivados y motivadas para participar. Y además, un objetivo que siempre aparece en las comunidades es poder tener espacios con la posibilidad de albergar diversidad de usos y colectivos, ¿sí? Por ejemplo, esta dirigente hablaba de que es un punto de encuentro para niños, adultos, personas mayores. Entonces, esto también es algo que promovemos y que los vecinos y vecinas quieren para su espacio y por ende participan para lograr. Además, la naturaleza, los colores, la sombra son elementos que se buscan en el día a día, que son necesarios para tener una buena calidad de vida en las ciudades. Y mejorar las plazas a los vecinos y vecinas les cambia la cara al barrio, ¿no? Sienten un mayor orgullo de su barrio, lo cual también es súper importante. ¿Qué valoran las municipalidades? Tener un espacio público que sea posible de mantener. Entonces, la municipalidad tiene que estar en el debate, tiene que estar participando del proceso para poder establecer sus estándares y tener un espacio público que sea posible de mantener. Y además que desde mi parque podemos hacer aportes concretos a problemas importantes, ¿no? Tenemos un ejemplo de una funcionaria de Ornato que mencionaba que nos ha favorecido en cuanto a la cantidad de metros cuadrados que tenemos para sectores
donde realmente mejorar estas plazas hace una diferencia importante. También tenemos que al hacer proyectos cortos con resultados visibles, permite disminuir este sentimiento de abandono y que las promesas se cumplan, ¿no? Que es algo que a veces con la burocracia cuesta mucho tiempo. En este caso, las municipalidades valoran que se haga en un tiempo corto. ¿Y qué valoran las empresas? Las empresas valoran este relacionamiento que se genera en el proceso participativo con su entorno, fortaleciendo su rol social y con instancias donde pueden participar con un rol relevante en el terreno, aportando una mejora concreta y visible. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de una colaboradora de una empresa que mencionó que habían podido compartir con la comunidad y además aportar valor, ¿no? Sacar toda esa parte de poder ayudar al otro, a la otra. Y esto pudiendo vincularlo, gracias a que son resultados medibles, con objetivos internos y la estrategia. Por tanto, este sería la primera clave, ¿no? De por qué se tiene que hacer de forma colaborativa. Pero además, muy vinculado a este primer punto clave, tenemos una participación, un proceso participativo, pero no es cualquier participación, es una participación vinculante y transversal. Sabemos que existen cada vez más procesos participativos, pero también existe mucha desconfianza sobre si realmente van a servir o no. Por ende, ¿cómo lo trabajamos desde mi parque? Partimos todos los procesos participativos con una reunión de conocimiento donde generamos conjuntamente la planificación del proceso. Nunca llegamos y les decimos a las comunidades, ya, vamos a reunirnos tal día, en tal fecha o en tal horario, en tal lugar. Planificamos junto con la municipalidad, la empresa y la comunidad el proceso participativo. Entonces, es una participación incidente desde el inicio, desde la planificación del proceso. Y con eso pasamos a un diagnóstico físico y social, que es la clave para generar un diseño pertinente que genere apropiación del espacio. Ahí conversamos con las comunidades cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, pero también cuáles son sus potencialidades. Y en el fondo vamos generando esta información para generar un diseño diferente en cada espacio donde estamos. Y terminamos este diagnóstico soñando en qué queremos que pase en la plaza. No hablamos de qué queremos que haya, no hablamos de si queremos un columpio o si queremos una banca. Queremos pensar, diseñamos en función de qué queremos que suceda en la plaza. Para ello es súper importante generar convocatorias amplias, generar un buen plan de difusión que permita que todas aquellas personas que quieran puedan participar, pero además exige una flexibilidad de la metodología. No podemos hacer una difusión o una metodología de decisión igual en una comunidad que son muchos adultos o adultas mayores. Ahí, por ejemplo, tenemos que difundir con afiches en la calle. O no podemos hacer un taller igual si la mayoría de personas son niños o niñas que si son, por ejemplo, adultos o adultas mayores. Es súper importante que nuestra metodología sea flexible para lograr. Y finalmente, en este paso, hay que considerar que el tiempo de hacer un proceso participativamente es mayor y se requieren mayores recursos. Por ende, hay que tener tiempo y presupuestos suficientes, porque si hay un desacuerdo en la comunidad, se requiere tiempo para conversar. Una vez tenemos este diagnóstico y estos sueños, pasamos a darle forma al sueño a través de una propuesta de proyecto, de anteproyecto en este caso, donde trabajamos con la comunidad en base a estrategias. ¿Qué son estrategias? Es esta imagen que tenemos, por ejemplo, un ejemplo acá en la imagen de arriba. Esta es una propuesta en una plaza. Es una plaza en Maipú que trabajamos en 2024, que era una plaza de paso. Entonces vemos que hay una centralidad de este camino central, accesible, y la comunidad quería que en el fondo las personas que cuidaban a niños y niñas al pasar por la plaza también tuvieran su espacio de descanso y de sociabilizar mientras cuidaban. Entonces pusimos, por ejemplo, la estrategia era ubicar las bancas mirando a los juegos infantiles en una posición cómoda, confortable, por ejemplo, bajo la sombra, y en bancas que fueran grupales para que en el fondo las
y los cuidadores pudieran estar sociabilizando a la vez que cuidan. Cuando tenemos ya estas estrategias, pasamos a un taller de proyecto final, donde se valida el proyecto, el diseño de forma participativa. Y en todo este proceso es súper importante y es clave la información clara y habilitante. Por ejemplo, en mi parque trabajamos con imágenes objetivos como las que tenemos acá en la imagen abajo, que permiten que las personas entiendan el diseño y por ende puedan opinar, pedir, criticar lo que no les parece o lo que les parece bien, y que en el fondo efectivamente las decisiones sean colectivas. Y finalmente, otro punto clave en esta etapa del proceso tiene que ver con la trazabilidad. Hay que explicar cada decisión de dónde viene y basarla en el diagnóstico, después en las opiniones vertidas en el anteproyecto para explicar el proyecto final. Es importante mantener este hilo conductor para que se entienda de dónde va viniendo cada decisión. El proceso participativo no termina con la validación del diseño. Hacemos junto con la comunidad la planificación de la jornada de construcción, que se convierte en una jornada lúdica, en un hito comunitario, donde nos ponemos a trabajar todas y todos con las manos en la tierra, a plantar, a pintar el mural, para lograr que eso sea un primer hito de uso de la nueva plaza, donde cada persona tiene un rol significativo, y al final eso motiva a participar en objetivos comunes, porque materializa los sueños y los deseos y las opiniones que se vertieron en el proceso. Inauguramos la plaza con esta fiesta comunitaria y después de un mes de uso, terminamos el proceso participativo con una convivencia de cierre, donde intentamos, ya usando el mismo espacio, evaluar el proceso y levantar los aprendizajes que la comunidad, la empresa, la municipalidad pueda levantar, qué funcionó, qué no, e ir modelando usos en la plaza. Ahí es súper relevante cuidar cada espacio, cada instancia participativa, con una convivencia, con materiales de calidad, siendo puntuales, con la amabilidad, para que en el fondo cada instancia de participación sea una instancia ya de encuentro. Buscamos que el proceso participativo no es solo un medio, no sea solo un medio, sino que es un fin en sí mismo. Son instancias que van generando encuentro, apropiación del espacio, y vamos generando que ya haya esta comunidad que se encuentra, que socializa en el espacio público. Algún ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente, qué valoran las comunidades, son estas frases que recogimos del proceso de la convivencia de cierre. Cuando preguntamos qué es lo que más te gusta de la nueva plaza, responden, por ejemplo, que fue diseñada por nosotros y nosotras, ¿no? Su posibilidad de participación incidente, vinculante. Y por otro lado, la plaza, que se ven a niños, jóvenes, adultos ocupándola, se ve hermosa, ¿no? Este encuentro intergeneracional. Voy a dejarles ahora con ustedes a Matías, director de proyectos de mi parque, para que les converse acerca de las claves para el diseño para el uso de las plazas. Bueno, director de proyectos de la Fundación Mi Parque y también llevo hartos años ya trabajando en la Fundación, más de 10 años, así que he tenido la suerte de poder conocer mucha experiencia de la cual traemos hoy día a ustedes para poder compartirle y para poder también transmitirle todo este conocimiento y toda esta vivencia que hemos tenido durante estos más de 16 años. En este punto en específico me voy a centrar mucho en lo que es el diseño, ya cosas concretas de diseño, de arquitectura, de espacio público, de paisaje, que lo que nos permiten y nos han permitido es poder crear estos espacios para que la gente pueda vivir, pueda gozar el espacio público, tener vida al aire libre en contacto con la naturaleza. Para nosotros, el crear un espacio público
desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico, es principalmente, o al final del día, termina siendo un soporte para la vida comunitaria, para que las cosas pasen en el espacio público, para que la gente se encuentre, y un poco de esa manera hemos distribuido estos aprendizajes o estas claves, siempre pensando en el uso que van a tener los espacios. En ese sentido vamos a pasar por desde lo más macro que tiene que ver con los aspectos territoriales, por algunas claves que ayudan a que la mantención de estos espacios sea más sustentable en el tiempo, y finalmente cómo estos espacios se usan y se activan. Bueno, el tercer punto de estas 10 claves tiene que ver con la pertinencia territorial del diseño. No es lo mismo trabajar un espacio público en una zona climática costera, a una zona climática desértica, a el sur, la Patagonia, o a una ciudad del centro de Chile. Por lo menos sabemos que hay gente de otros países de Latinoamérica, no sabemos de dónde más, pero sabemos que hay gente de otras latitudes, y nosotros, por lo menos en el caso chileno, tenemos la suerte de tener una multiplicidad de territorios, una multiplicidad de climas, y también desde mi parque hemos tenido también la suerte y el desarrollo de poder trabajar en todas las regiones del país, en todas las latitudes, y eso nos ha permitido mucho conocimiento específico respecto a este mismo tema. En ese sentido, y en función a la diversidad de territorios en los donde trabajamos, es muy importante tener una mirada específica y consciente respecto a dos variables que son importantes. Una son las variables físicas del terreno, y ahí tiene que ver el clima, las preexistencias, pero también las variables sociales de las comunidades con las que estamos trabajando. Como decía, no es lo mismo una comunidad en un valle en la cordillera a, por ejemplo, una comunidad que vive muy cerca del mar o en una ciudad muy densa. Tienen maneras de vivir distintas, y eso es importante captarlo también para que el diseño sea lo más pertinente posible a esa comunidad en específica. En ese sentido, algunas de las cosas relevantes son, primero, siempre considerar, rescatar y poner en valor las preexistencias, por ejemplo, las vistas, los elementos interesantes, por ejemplo, un gran árbol que exista o la sombra que entregue un edificio. Los hitos también, por ejemplo, hay hitos turísticos, hitos naturales, morfología específica en los lugares donde estamos trabajando, que es importante tenerlo en cuenta y tomarlo a favor del proyecto, o sea, hacerlos parte. Nunca trabajamos sobre espacios lisos, sobre tabula rasa, sino que para nosotros, y quizás los proyectos más exitosos son los que ponen en valor de mejor manera las cosas que habían previamente. Luego, entender de que cada comunidad tiene una historia, una dinámica de vida específica, y que es muy importante poder primero conocer y después potenciar con un proyecto de espacio público. Para eso, todo lo que comentaba Elena antes respecto al proceso participativo, donde conversamos con las personas sobre la historia del barrio, sobre los hitos culturales que han tenido anteriormente, eso tenemos que lograr como diseñadores, poder traspasarlo en un diseño y poder aprovecharlo. Y en ese sentido, el diagnóstico social que hacemos dentro del proceso participativo tiene que enfocarse también en levantar cuáles son los usos que tienes el espacio actualmente, o más que el espacio del barrio también, y cuáles son los usos esperados que la comunidad quiere poder, o de qué manera quiere aprovechar el espacio futuro que vamos a hacer, con el fin de que siempre pensemos en el espacio público en función a los usos futuros, basándose también en los usos actuales o en los usos históricos, por una parte, desde los colectivos, o sea, desde los grupos de personas que viven ahí, y también desde las necesidades personales que todas las personas pueden tener. Entonces hay que hacer un buen equilibrio ahí en el diagnóstico para poder transmitir también esas necesidades colectivas y grupales e individuales. Acá algunos ejemplos bien concretos. Por ejemplo, en este caso, un proyecto que nos tocó realizar en Canela, que es una comuna pequeña, un sector, una localidad semi-rural en el centro norte del país, donde el desafío era poder habitar una pendiente donde había una escalera preexistente que conectaba dos barrios, y aprovechamos al máximo esta condición existente de la topografía,
generando distintos miradores y distintos espacios de encuentro de muy pequeña escala, muy pequeñitos, pero con mucha calidez espacial, siempre poniendo en valor las vistas y también aprovechando de crear en este sector un nuevo hito turístico. Este es un lugar donde la gente llega, sube y tiene un mirador hacia todo el sector, y esa es un poco la idea de eso, poder rescatar, más que verlo como una limitancia, verlo como una oportunidad única. El tema de los materiales también es muy relevante. De nuevo, trabajamos en múltiples territorios y siempre hay materiales distintos o hay también nociones culturales respecto a ciertas soluciones constructivas que son importantes de poner en valor. Por ejemplo, en la primera imagen, también en un sector muy cercano al proyecto que les mostré anteriormente, un lugar donde había mucha piedra y donde usamos la piedra y los elementos pétreos de distintas maneras, tanto como asientos, como pavimentos, como juegos también de niños, también poniendo en valor desde el punto de vista visual y paisajístico el elemento pétreo en una zona desértica donde aporta desde el punto de vista, como decía, paisajístico. Por otro lado, este proyecto en Laja es un parque ubicado en un territorio que es un territorio maderero donde hay mucha madera y donde se diseñó también los elementos de sombra con madera producida en el mismo lugar, aprovechando también de poner en valor este tema de la madera y asociada mucho al territorio. Y otro caso, un parque quizá en un sector más céntrico, muy cercano a la capital, a Santiago, en Paine, donde se puso en valor en este sentido el ladrillo como un elemento predominante también en el barrio y donde se usó para darle un colorido distinto también al cemento que se está usando, por ejemplo, en pavimento, entonces para resaltar ciertos elementos paisajísticos. Eh, por otro lado, es muy importante darle, o a través del uso y darle carácter al espacio a través de elementos particulares que son muy propios del contexto en el que uno está trabajando. Por ejemplo, en la primera imagen, esta fue una plaza que desarrollamos en Los Vilos, que es una comuna costera, que está muy cerca de un humedal muy relevante y donde la misma comunidad nos planteó que dentro del proyecto incorporáramos este mural que se ve ahí en la foto con aves que habitaban en ese humedal. Entonces, a través también del proceso participativo y del diseño, en este caso del diseño gráfico y un poco de la incorporación del arte en el espacio público, pudimos plantear también lo que culturalmente y quizás medioambientalmente la comunidad quería expresar en su espacio público. Otro proyecto ahí, un proyecto que es muy lindo, que se llama Refugios Climáticos. Hemos publicado algunas cosas de eso, podemos ahondar en este proyecto que da una respuesta concreta a los temas de calor urbano en la ciudad. En este caso se propuso poder incorporar un sistema de señalética educativo y medioambiental en la misma plaza, que también explicara qué es lo que son las olas de calor, qué es lo que es un refugio climático, y de alguna manera también usar el espacio público como un espacio educativo. Y finalmente esta tercera imagen, que a mí personalmente me gusta mucho este proyecto y este resultado, es un parque que hicimos también en la misma comuna de la primera imagen, en sector costero, pero donde cuando fuimos a conocer el lugar había un señor que era el encargado de la plaza y él fabricaba sus propias hacía sus propios esquejes, sus propias plantas, a través iba replicando y reproduciendo plantas, y lo que aprovechamos en este espacio es crearle un invernadero dentro del proyecto. Se creó un invernadero que es de gestión comunitaria, y este mismo señor lo que hace es tener mucho más organizado su producción y no solamente seguir plantando en este parque, sino que también esta producción se ha ido traspasando a otras plazas cercanas, entonces también hay un círculo virtuoso en relación a sostenibilidad ya más desde lo comunitario. Bueno, el cuarto punto tiene que ver con cómo diseñamos estos espacios siempre pensados para el encuentro. Ya se comentó un poco esta idea de que el espacio público tiene que estar vivo, y en ese sentido un espacio activo es un lugar que se cuida, y eso tiene que ver mucho con la teoría de los ojos en la calle de Jane Jacobs, que también nombró Juan Ignacio anteriormente, y donde buscamos que estos espacios sean espacios de permanencia, de encuentro y principalmente de diversidad de usos.
Frente a la necesidad de tener barrios y entornos donde la gente se sienta saludable, segura, viva, es muy fundamental pensar siempre en el diseño en función al uso y cómo estos espacios se van a activar. Mientras más tiempo las personas estén en el espacio público, mejor será este espacio público. Eso es lo que dice Jan Gehl, nosotros lo compartimos plenamente y lo hemos podido ver también en nuestros años de experiencia. Tiene que ser, además, tiene que ser usado no solamente la mayor cantidad de tiempo posible, sino que también por la mayor cantidad de personas diversas, o sea, diversidad de edades, diversidad de género, diversidad de cultura. Es decir, mientras más diverso el uso que tenga y más larga la cantidad de tiempo que la gente esté, mejor es el espacio público. Y en ese sentido, algunas estrategias concretas de diseño que nos han ayudado a promover también el encuentro. Primero, generar espacios de estar y espacios de congregación. Por ejemplo, aprovechando sombras, creando espacios cívicos como tarimas, explanadas, sombreaderos, etc. Acá, muchas de las imágenes que van viendo, todas estas imágenes son de proyectos que hemos desarrollado nosotros durante el tiempo y ven muchos elementos que se repiten, por ejemplo, sombras, que son sombras livianas, fáciles de implementar, pero que son muy efectivas a la hora de congregar a personas. Por ejemplo, en esta imagen del Parque Peralillo, en Paine, lo que se creó fue una sombra, una gran sombra que abajo tenía un mobiliario que podía servir como anfiteatro, pero también puede servir como juego, como asiento en otros momentos del día, y donde la comunidad hace sus actividades culturales, actividades organizadas por ellos mismos. También es importante siempre considerar equipamiento para las distintas edades. Equipamiento me refiero a juegos, elementos deportivos, siempre promoviendo la mixtura de usos. Y en ese sentido es fundamental poder vincular las distintas zonas de un parque, de una plaza, vincular las zonas que son más pensadas para el estar tranquilo, también con zonas activas, como juego, deporte. ¿Qué es lo que hace eso? Que puede haber una sinergia entre los distintos usos y no estén segmentados en el espacio. Lo que queremos es que ojalá haya la mayor cantidad de usos posible en un espacio reducido para que haya más interacción entre las personas, por ende se conozcan, por ende un abuelo, una abuela, por ejemplo, un cuidador puede estar con un niño o una niña que la llevó a pasear y que no tengan que estar separados, sino que puedan estar conviviendo en el mismo espacio y así se van generando vínculos entre las personas. Punto 5 tiene que ver con el paisajismo y un paisajismo biodiverso y sustentable. Y en ese sentido hay una búsqueda también por darle valor al paisajismo y darle espacio también a la naturaleza en la ciudad. Eso es fundamental. Todos sabemos que hemos tenido una pérdida de naturaleza y biodiversidad en las ciudades por la expansión urbana, y en ese sentido es fundamental incorporar el paisajismo como parte integral de un proyecto. No es que primero se diseña el proyecto y después llega y se ponen las plantas, sino que tiene que estar pensado siempre en conjunto y desde el primer momento tienen que estar pensadas, o sea, arquitectura y paisaje tienen que trabajar muy en conjunto desde el primer momento. En ese sentido, el desafío es doble. Hemos tenido esa experiencia y también esa conversación con muchas personas porque necesitamos incorporar de manera más fuerte la naturaleza en las ciudades, eso estamos todos de acuerdo, pero a la vez necesitamos reducir al máximo la mantención. Tenemos escasez de agua, hay dificultades de mantención por parte de municipios, o sea, es difícil mantener, cuesta mucho mantener, y en ese sentido el desafío es doble, porque por un lado necesitamos más, pero a tener más es más difícil mantenerlo. Y en ese sentido vemos que es muy importante para que el paisajismo tenga una lógica y sea algo valorable, hay que darle objetivo a los elementos paisajísticos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que creemos que es importante tener en consideración? Primero, reconocer el sistema natural existente donde estamos trabajando, considerando también los recursos hídricos y las preexistencias. Vuelvo a las preexistencias, porque son muy importantes. No es lo mismo trabajar en un lugar donde no haya nada, por ejemplo, a trabajar en un lugar donde quizás la plaza está en muy malas condiciones, pero hay unos grandes árboles que se plantaron hace 20, 30 años, y en ese sentido esos árboles se pueden rescatar, es necesario y importante rescatarlos y es importante aprovecharlos. Por otro lado, usar los elementos naturales como parte del diseño, no solamente como una decoración o como un agregado estético, ya hablo de plantas, de árboles, pero también de rocas, por ejemplo, de la madera, elementos que nos llevan a la naturaleza
y que no solamente tienen un uso paisajístico y visual, sino que son parte fundamental del diseño de arquitectura y de paisaje. Tercero, considerar la diversidad de elementos vegetales. O sea, es importante incorporar una diversidad importante de vegetación en donde estamos trabajando, en los proyectos que estamos trabajando, y en distintas estratas. ¿Qué son las estratas? Estrata alta, los árboles; estrata media, los arbustos; y baja, los cubresuelos o el pasto del césped. Y siempre tener en cuenta que son sistemas vivos, crecen y mutan en el tiempo. ¿Qué nos ha pasado muchas veces? Plantamos una plaza y al minuto 5, claro, las plantas están pequeñas, todavía quizás ni siquiera se han regado, y se ve como uno podría decir, se ve que hay poca vegetación. Pero hay que darle tiempo, sobre todo hay que encargarse de la mantención en el primer momento, porque eventualmente esas plantas van a crecer de manera importante y van a crecer rápido. Y hay que hacerse cargo también de eso, y hay que pensar siempre en el diseño de cuando las plantas, los árboles están crecidos. Y finalmente, fundamental relevar el rol que el paisajismo tiene desde lo medioambiental, pero también desde lo social y desde lo ornamental, o sea, desde lo visual también es igual de importante. Lo social fundamental porque también nos vincula con nuestro pasado, nos vincula también con la naturaleza, que nos hace también a la salud, nos hace también a la vida diaria. Acá un ejemplo de un proyecto, uno de los refugios climáticos que les conté anteriormente. En este caso, la paleta vegetal se hizo, ahí se logra apreciar, hicimos una paleta vegetal muy diversa, con árboles, herbáceas, arbustos y gramíneas, que tenía diversidad en relación a la cantidad de especies, pero también al colorido, a cómo estas especies iban a ir floreciendo durante el año, pero también asociando a algunas especies que eran polinizadores y que podían atraer insectos a la plaza. Eso ahora, hay una foto del antes, el lugar era un lugar muy eriazo, y ahora ya a 6 meses de plantado, las plantas están crecidas, son hogar de insectos, son espacios que dan sombra, que generan también un cobijo climático, y eso es parte también de la diversidad que estamos buscando. Y bueno, y esto siempre hay que verlo en función del tiempo y de cómo viene hacia adelante, porque no es solamente plantar y irse, sino que también hay que mirar el desafío de la mantención. En general, prácticamente todos los proyectos que nosotros desarrollamos son mantenidos por los municipios en esta alianza pública-privada que se comentaba anteriormente, donde los municipios se encargan de la mantención. O sea, nosotros con la alianza público-privada hacemos la inyección inicial de recursos, la inversión inicial, y los municipios son los que mantienen en el tiempo. La verdad que cuando funciona esa alianza, se nota muy bien cómo también funciona la mantención en el tiempo de estos espacios. En ese sentido, es muy importante diseñar, también pensando desde el diseño, para que la mantención sea lo más simple posible, sin perder calidad. Eso considera que hay que buscar especies vegetales rústicas, de fácil mantenimiento, y considerar que hay que podarlas, que hay que recambiar, que hay que regar. En ese sentido, el refuerzo, sobre todo en el primer año de vida, y es importante monitorear la mantención, levantar alertas cuando es necesario y gestionar mejoras. Y ahí nosotros en nuestro proceso tenemos un seguimiento de 1 año, donde hacemos visitas periódicas para ir evaluando cómo va esa mantención y haciendo gestiones para su mejora. Y eso nos ayuda a poder tener un sistema de seguimiento que permite extraer datos de sobrevivencia vegetal, por ejemplo, y tomar decisiones para entornos específicos, traspasarlo a los municipios y también mejorar nosotros. Esto es muy importante porque acá hay unos gráficos de sobrevivencia, arriba están el top 10 de especies que mejor nos han dado resultados durante el 2024, y abajo están las especies que peor dieron resultados. Entonces, con esta información nosotros podemos analizarla y también ir mejorando nuestro proceso de diseño. Y finalmente, ¿qué sería de estos espacios construidos si no es que no están vivos y activos? Y eso es un punto muy importante, es un círculo virtuoso entre el uso, la seguridad y el encuentro, y ante la necesidad de que las comunidades puedan tener espacios donde encontrarse y donde se genere el uso. ¿Cómo dar vía a las plazas? Primero, entender, creo que ya se ha repetido, pero el diseño adaptado a cada comunidad, pensando en los usos deseados más que los elementos. Es decir, poner en valor lo que se espera que pase versus lo que yo quiero que haya.
Y ahí hay una distinción muy importante. O sea, nosotros cuando llegamos a una comunidad no le preguntamos si quiere que haya un refalín, un columpio o una planta, sino que le preguntamos qué quiere que pase en ese espacio, qué quiere que ocurra. Y desde eso vamos trabajando en un diseño. Segundo, desarrollar también o pensar el uso futuro durante el proceso participativo. No solamente hablar del diseño en sí, sino que también desde el uso que va a tener este lugar. Y también es muy importante considerar que las áreas verdes son un espacio estratégico para abordar distintas temáticas, no solamente el juego, por ejemplo, o el encuentro de las personas, sino que puede ir mucho más allá. Pueden ser lugares donde se geste la organización comunitaria, donde se generen hitos deportivos, donde también se propicie la educación, el medio ambiente, entre otras cosas. Acá algunos ejemplos también, un proyecto que nosotros desarrollamos en Maipú, una comuna en Santiago, donde acá está la frase que armó la comunidad para ese proyecto. Querían generar un espacio abierto y atractivo que propicie el encuentro, la reunión, a través de actividades comunitarias, del juego y del deporte. Nosotros, después de desarrollar este proyecto desde el punto de vista de arquitectura y construirlo, inaugurarlo, hicimos un proceso de activación del espacio, donde acompañamos a la comunidad en modelar y que ellos modelen y desarrollen y gestionen esta actividad al aire libre, y acá hay distintas actividades que calzan exactamente con lo que ellos plantearon también en el proceso anterior, que fue el de diseño. Hay encuentro comunitario, hay reunión, se generaron actividades comunitarias de juego, de deporte. Entonces, se vincula mucho lo que sale del proceso participativo con lo que se hace después en la etapa de uso y de activación. Y acá otro ejemplo para reforzar este punto del ciclo de vida de la participación. O sea, la participación incluso puede partir antes del diseño participativo. Este es el caso de un proyecto en Antofagasta donde habían otras organizaciones involucradas, donde antes de que llegaran nosotros a hacer el diseño participativo, ya estaban activando un espacio que era un espacio en deterioro, pensando en cómo esto podía ser a futuro. Y en la primera foto hay un ciclo de cine al aire libre que se dice en el espacio antes de recuperarse. Está la foto ahí del proceso participativo, del proyecto construido, pero finalmente lo que más nos importa es ese último afiche que hizo la misma comunidad que está ahí en azul, que es un ciclo de cine al aire libre, nuevamente gestionado por la misma comunidad, pero ya en un espacio construido y adaptado para eso. Y ahora voy a dar paso a Elena nuevamente para que nos va a contar ya el último grupo de aprendizaje que un poco encierran en todo este proceso. Ya, entonces vamos a los 4 últimos puntos que sigan con la atención puesta, porque son aquellos puntos que creemos que nos han permitido seguir trabajando para lograr esta misión que tenemos de Mi Parque a lo largo de los 17 años. ¿Cuál es la clave para, más a nivel de gestión, más a nivel interna, para tener esta sustentabilidad en el trabajo? La primera, creemos que algo fundamental del modelo de Mi Parque es que es un proceso ágil con resultados concretos y tangibles. Tenemos el desafío de múltiples necesidades no cubiertas, procesos participativos sin resultados y largas esperas de la comunidad. Frente a ello, ¿cómo hacemos para motivar a trabajar para un proyecto del barrio sin generar falsas expectativas? Lo primero, súper importante, es las gestiones previas de factibilidad del terreno. Saber qué permisos se van a requerir, de quién es ese terreno, quién lo mantiene. En el fondo, tener muy claro cómo podemos intervenir y en qué tiempos podemos intervenir ese terreno para que después no nos encontremos con trabas o imposibilidad de intervenir. En segundo lugar, tener el presupuesto completo asegurado desde el inicio. Eso permite que no se tenga que alargar, no se tenga que parar el proceso. Tenemos un presupuesto que permite partir el proceso participativo, construir e inaugurar la plaza y hacer el seguimiento. Todo ese presupuesto está asegurado desde el minuto 0 del proyecto.
Delimitar de forma muy clara el alcance de lo que vamos a hacer. No intervenimos, por ejemplo, la vereda, no intervenimos la calle, no intervenimos el paradero, intervenimos el espacio público y se explica de forma concreta hasta dónde llega la intervención de mi parque, que al final es una intervención concreta y acotada. Tenemos el proceso participativo, como comentábamos anteriormente, con objetivos bien claros de cada instancia. Cada instancia tiene un objetivo de realizarse y, muy importante, los resultados visibles en poco tiempo. Acá tenemos un ejemplo de la Plaza Las Mercedes en Calle Larga, que en noviembre de 2022 se veía como la imagen que está a la derecha, y en el proceso participativo la comunidad quiso que fuera un espacio que muestre a la comunidad como una comunidad bonita y acogedora, donde uno se pueda sentir como en un hogar. Entonces, en 4 o 5 meses trabajamos con la comunidad y inauguramos este espacio que pueden ustedes mismos ver las diferencias. O este otro proyecto en la Plaza del Parque Feliz, que así es el nombre que le quiso poner la comunidad, en Lampa, que pasamos de esta imagen en julio de 2023 de un espacio sin nada, que no invita a nada, a un espacio en octubre de 2023, o sea, en el mismo año, en pocos meses, donde tenemos un espacio bonito, confortable, con espacios de descanso, de deporte, de juego y en el fondo de encuentro. Entonces, hay resultados concretos y tangibles que además este modelo nos ha permitido trabajar con más de 150 donantes y casi 100 comunas, 100 municipalidades. La otra clave de esta gestión sustentable tiene que ver con la interdisciplinaridad en cada acción. Esta palabra está muy usada, pero en el fondo tiene mucha relevancia si se aplica realmente en la práctica. Acá vemos la imagen de una banca. Puede parecer que es una decisión no tan relevante, pero detrás de esta banca hay un equipo que en el caso de mi parque trabajamos en cada proyecto con una persona arquitecta, una persona de las ciencias sociales y una persona del paisajismo. Y en esta banca se concentran las 3 disciplinas. La persona de las ciencias sociales toma todo lo que la comunidad indica y, por ejemplo, en este caso era una comunidad con muchas personas adultas mayores que necesitaban o querían las bancas con el respaldo. Gracias, acá desde la arquitectura me soplaron la respuesta. El respaldo para que fuera cómoda. Desde la arquitectura se trabaja en qué materiales son duraderos para ese espacio, y en este caso ven que es metálica, y desde el paisajismo se trabaja en ubicar la banca bajo la sombra o rodeada de vegetación para el confort, para el paisajismo vinculado al uso, ¿no? Entonces, tenemos que no es un proceso donde la persona de las ciencias sociales hace el proceso participativo, entrega un informe a la persona arquitecta, él o ella diseña y después se lo pasa al paisajista. No, desde el minuto 1 hasta el final, el equipo participa como equipo en todas las instancias participativas, en las reuniones, y cada uno tiene una responsabilidad. Por ejemplo, la persona de las ciencias sociales tiene que velar porque el diseño incorpore las opiniones, decisiones y necesidades de la comunidad. Pero se trabaja siempre en conjunto y además tenemos las áreas de soporte que aseguran la calidad y sostenibilidad. Alianzas para buscar recursos, comunicaciones para mostrar lo que hacemos, personas para cuidar al equipo, administración para que esté todo ordenado, estudios para analizar resultados y desarrollo para cambiar la metodología cuando se requiera. Otro desafío que nos hemos encontrado las organizaciones de la sociedad civil es la desconfianza que se ha generado también en relación a nuestra labor. Entonces, ¿cómo desde mi parque demostramos la correcta gestión de los recursos? Con transparencia. Ya, y en la práctica, ¿en qué se traduce la transparencia? En primer lugar, registrar todas las actividades que hacemos, tanto a nivel fotográfico como de reportes. Invitación abierta a todas las actividades. Todos los actores que participan de los proyectos pueden participar en todas las instancias del proyecto. Además, tenemos este informe que ven en la imagen, que es un informe de reportabilidad que hacemos proyecto a proyecto, donde incluimos los indicadores clave de cada proyecto. Se incluyen los metros cuadrados intervenidos, los talleres realizados, los participantes en las instancias, las personas beneficiadas,
la valoración de la comunidad del proyecto, la supervivencia vegetal, toda la información relevante para dar cuenta de lo que se hizo efectivamente con los recursos invertidos. Y tenemos publicadas en nuestra página web de libre acceso tanto el FECU social, que es este formulario de rendición o de transparencia que facilita la comunidad de organizaciones solidarias y que está validado por el Ministerio de Justicia. El FECU social lo tenemos publicado en la web junto con el informe de auditoría realizado por externos. Entonces, cualquier persona que quiera ver en qué invertimos los recursos, bueno, cuántos recursos recibimos y en qué los invertimos, es una información disponible en la web de Mi Parque, que aprovecho para decir que es miparque.cl. Y ya llegamos al último punto, pero que no lo dejamos último porque sea menos importante, sino para que quede muy grabado en todos ustedes, que es la mejora continua. También es algo que siempre se dice, sin embargo, cuesta aplicar en una organización que lleva 17 años trabajando esta flexibilidad, ¿no? La capacidad de adaptarse y de irse renovando e ir mejorando cada vez. En Mi Parque intervenimos en proyectos cortos y por ende tenemos que ser muy eficientes para lograr resultados positivos. ¿Qué trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos esta mejora continua? Tenemos un sistema de monitoreo que mide los resultados proyecto a proyecto y es un sistema que contestan tanto los equipos como las comunidades, evaluando los indicadores clave de nuestra acción. Y realizamos seguimiento durante un año posterior a la construcción de la plaza en cada uno de los proyectos. Volvemos a la plaza al mes, a los 6 meses y al año para hacer un seguimiento físico y social de cómo ha avanzado, cómo ha ido el proyecto. Y con eso hacemos 2 reportes. El primero es un reporte bianual de monitoreo con los resultados agregados de los proyectos, que acá vemos un extracto del último que realizamos, con indicadores clave en cuanto a motivación, representatividad, inclusividad, perdurabilidad, cumplimiento de obras, etcétera, que une las diferentes fuentes de información para identificar en qué vamos bien y en qué hay desafíos. Y este es el otro informe que realizamos, también bianual, que es el boletín de seguimiento, donde se analizan aprendizajes e innovaciones, y dentro de aprendizajes hay qué funciona y qué no funciona de cada uno de nuestros proyectos identificados en los seguimientos. Con todo eso, y el paso súper importante es generar reuniones con el equipo para presentar estos desafíos, definir mejoras, priorizar cambios y ejecutar cambios. Y para eso es clave tener tiempo. Uno en el día a día pierde a veces como la capacidad del tiempo para gestionar cambios, mejoras. Hay que guardarse ese tiempo y lo hacemos de forma participativa como no podría ser de otra forma en Mi Parque. Y la última clave dentro de esta mejora continua es que tuvimos la suerte en Mi Parque de contar con una evaluación de impacto realizada por un equipo externo liderado por JPAL, que publicaron hace poquito un paper, Matías Brown, Francisco Gallego y Rodrigo Suárez, que resume, ¿no?, este paper, la evaluación experimental que hicieron a la metodología de Mi Parque, analizando parejas homogéneas de plazas, la mitad intervenidas mediante la metodología Mi Parque y la mitad no intervenidas por Mi Parque, esto en espacios públicos de la región metropolitana. Y esta evaluación tan robusta nos permite mostrar estos resultados de los que estamos muy, muy orgullosos y orgullosas. Y es, por ejemplo, el gran aumento de uso que se produce en las plazas que realizamos, que trabajamos participativamente, entre un 50 y un 76% de aumento según el colectivo. Un aumento también de la participación en organizaciones comunitarias, que demuestra este aumento en la voluntad de participar en proyectos comunes. Un aumento del 9% en la percepción de seguridad y la disminución de vandalismo, y también esta sustentabilidad de la intervención que se demuestra en que disminuye la aparición de rayados y la presencia de basura. Así que con esto finalizamos estas 10 claves y le paso la palabra a Joaquín, encargado de comunicaciones, para que lidere la ronda de preguntas. Muchas gracias por
la atención, por todas las preguntas que han hecho. Vamos a intentar resolver aquellas más repetidas. Hola a todos y todas. En primer lugar, agradecer infinitamente la convocatoria, los comentarios, en el chat, las reacciones que han tenido y por supuesto también la permanencia a lo largo del webinar. Sabemos que la mayoría de quienes están presentes hoy tienen que continuar en su jornada laboral, así que en virtud del tiempo hemos seleccionado unas preguntas que nos han llegado tanto por interno como por el chat general, y es nuestro panel de expositores, a quienes también agradezco un montón la participación el día de hoy. Vamos a hacer preguntas dirigidas y con eso vamos a dar por finalizar esta etapa de preguntas y las palabras al cierre para dar finalización al webinar de hoy. La primera pregunta es para Matías. Matías, la pregunta es, ¿cómo asegurar el mantenimiento cuando recae en la comunidad que en ocasiones tienen dificultades para redefinir responsables, recursos, etcétera? ¿Lo incluyen en la etapa de evaluación del proyecto? ¿Lo evalúan posteriormente también? Ahí sí. Bueno, excelente pregunta y muy importante cuestionarse eso mucho antes de iniciar un proyecto. De hecho, las veces cuando la mantención recae en las propias comunidades, lo tomamos desde antes de partir el proyecto. Quizás como tres elementos que son importantes de considerar ahí. Primero es hacer una preevaluación de la comunidad, si es que cuenta con las herramientas de gestión y de organización, y obviamente también herramientas concretas como agua y otro elemento para poder mantener realmente. Lo segundo es evaluar junto a esa comunidad y junto a los dirigentes que están trabajando ahí, si es que ellos, primero, tienen el interés, la motivación y también la capacidad de gestión de hacerlo y sostenerlo en el tiempo. Y tercero, generar alianzas consolidadas con firmas de acuerdos, de colaboración y otros elementos que ayuden también a comprometer a esta comunidad en el tiempo. Y quizás la última patita es que también desde el diseño llevamos al máximo esta idea de hacer un diseño lo más simple posible desde el punto de vista de la mantención. Eso lo llevamos al extremo, facilitando al máximo también la tarea posterior. Y en ese sentido también lo que hacemos muchas veces es apoyar a esa comunidad en los primeros meses, sobre todo con capacitación. Nuestros equipos capacitan de cómo mantener, cómo se riega, cómo se poda, qué cosas hay que hacer en una plaza, porque muchas veces hay buenas intenciones de querer mantener, pero muchas veces no se sabe qué implica mantener. Todos los esfuerzos que hay que hacer, y por eso es importante también esa etapa de capacitación posterior para poder entregarle también las herramientas de gestión y herramientas de conocimiento para poder hacerlo de buena manera. En la misma línea de criterios, Matías, nos pregunta Yasmín, en relación al espacio público, las plazas en particular, ¿por qué no frutales o más cosas comestibles en las plazas o ciudades? Sí, nos preguntan esto por los frutales y ese tipo de paisajismo. La verdad que es increíble, hay proyectos donde incorporan también la producción agrícola en el espacio público y funcionan súper bien. Lo primero es que tiene que haber, de nuevo, una comunidad muy organizada, y en ese sentido cuando tiene que ver con paisajismo productivo, digámosle, son proyectos puntuales donde la gestión, la capacitación tiene que ser una parte fundamental del proceso participativo, pero en espacios públicos donde no hay mucha gestión o muchos actores que están involucrados constantemente, por ejemplo en las calles o en las plazas donde el espacio es de todos. Los frutales tienden a ser, algunas veces, tienden a generar conflictos, por ejemplo, de alguien que se roba la fruta o se la empiezan a sacar para, por ejemplo, generar negocio, y muchas veces genera más problemas que beneficios. Lo otro es que como las frutas se caen, son muy sucias y ensucian mucho el pavimento, y eso también
le genera una dificultad más al espacio para que esté bien mantenido. Entonces, no, obviamente creemos que es algo bueno, pero que es algo que tiene que ser mirado con mucho cuidado y con mucho criterio también de diseño y de gestión. Muchas gracias, Matías. El micrófono ahora para Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿cómo logra la Fundación conectar el propósito ambiental del proyecto con las motivaciones personales o sociales de los potenciales donantes para asegurar su compromiso a largo plazo? Te dejo la palabra. Es un tema siempre relevante, como mantener donantes motivados. Nosotros trabajamos, ahí contaron en el proceso, hemos trabajado con muchos donantes y muy diversos, realmente con motivaciones muy diversas. Y eso es siempre importante reconocerlo, no es algo negativo, sino que nosotros lo vemos como una oportunidad. Y esas hay que medirlas. Nosotros nos toca trabajar con donantes interesados, por ejemplo, en temas territoriales, a veces temas de compensación, a veces intereses comunicacionales también, porque trabajamos con muchas empresas privadas también. Y también hay que entender o ir estudiando cómo va cambiando. Han cambiado muy rápido en las últimas décadas, pasamos desde la filantropía a la responsabilidad social empresarial, muy rápido de la responsabilidad social empresarial, como este rol del buen vecino, a la sostenibilidad, a cada empresa tener sus KPI, indicadores distintos, relacionados, por ejemplo, a temas de metas globales. Y hoy día hemos visto un cambio también muy rápido hacia incorporar la sostenibilidad con el negocio. O sea, que lo que hagan o donde aporten también tenga una retribución de alguna forma con su negocio. Entonces, hay que estar midiendo, hay que estar con las antenas bien paradas para poder ir entendiendo cómo las motivaciones pueden funcionar y como decía al principio, verlo como una oportunidad. O sea, cómo llevamos, por ejemplo, en el caso de empresas que están interesadas en aportar porque afecta a su negocio directamente, cómo llevamos ese negocio a que genere beneficios para las comunidades. Es algo interesante de pensar o de discutir al menos. Cada vez más vemos que las empresas hoy en día están buscando valor agregado porque sus clientes también están definiendo o decidiendo comprar, por ejemplo, en el caso de las empresas donantes, en empresas que tienen valor agregado, que tienen valor social. Entonces hay que estar constantemente contándole cuáles son los beneficios, transmitiéndole cuál es el beneficio también de trabajar con comunidades, de relacionarse con un municipio, de generar cambios en las comunidades. Y ahí hay algo como que hemos aprendido en estos últimos años también bien interesante, y es que el proceso participativo no parte solo en el momento de la plaza, cuando se empieza a construir la plaza, sino que parte cuando empezamos a hacer esta reunión de colaboradores. Nosotros hoy día estamos conversando con las empresas en una lógica de colaboración, no de financiamiento de proyectos, incluyendo sus intereses también en los proyectos, o sea, no velando por sus intereses, sino que siendo siempre consecuentes de que lo más importante es la comunidad, pero también viendo cómo esos intereses se pueden ir relacionando a generar un beneficio en la comunidad, porque hay que reconocer que tienen intereses distintos. No ir a buscar proyectos o financiamientos, sino que ir a buscar colaboración y para generar a largo plazo una alianza, no un financiamiento directo de proyectos. Es algo súper cambiante, que tiene hartos desafíos y que a veces también las comunidades ven con un poco de susto a esto de las empresas o de los donantes privados, pero que una vez que empiezan a conversar en esta mesa en igualdad de condiciones, eso genera muchos beneficios para todos y muy buenos resultados también. Muchas gracias, Juan Ignacio. El micrófono ahora para Alena. Alena, ¿cómo puede un equipo que interviene en un barrio generar confianza y colaboración con los vecinos y vecinas, evitando ser percibido como, digamos, un agente externo que viene a solucionar sus problemas? Gracias, Joaquín. La confianza se va generando. Cuando una llega a un territorio nuevo, es normal que haya suspicacias. Diría que hay 3 claves para abordar, para construir, para ir construyendo, ¿no? Esta confianza: incidencia, trazabilidad y coherencia. Incidencia en el sentido de que las decisiones sean efectivamente tomadas en conjunto, ¿sí? Que sea una participación incidente, que la comunidad realmente vea
que sus opiniones inciden en el diseño, inciden en lo que se construye, inciden en los espacios que se generan. Trazabilidad de ir mostrando cómo cada decisión, cada instancia va generando, va sumando, va moldeando este resultado, ¿no? Que en el fondo se pueda ir transparentando de dónde sale cada decisión, porque al final hay veces que se tienen que consensuar criterios técnicos con criterios de deseos que existen, ¿no? Entonces es súper importante ir dejando constancia y trazabilidad y transparencia de por qué se van tomando todas las decisiones. Y finalmente la coherencia. No prometer cosas que no se van a hacer. En el fondo, desde mi parque hacemos cambios concretos, tangibles, pero acotados. Y es importante dejar claro desde el inicio qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces yo creo que es súper importante la incidencia, la trazabilidad y la coherencia para ir construyendo esta confianza. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por las preguntas también a quienes las hicieron. Hemos visto que en el chat se han seguido sumando en virtud del tiempo. Por supuesto que no las podemos responder todas, pero somos muy activos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a coger las preguntas que se han hecho en este chat y las vamos a ir respondiendo a través de nuestras historias de Instagram. Así que muchas gracias porque van a ser todas respondidas, ya sea por interno en caso de que así sea, o ya en caso público, en caso de que sea un aporte para toda nuestra comunidad. Así con eso doy, quiero que se queden un poquito, que no se vayan porque queremos aplicarles una pequeña consulta pública que va a ser tanto de insumo para nosotros como también para quienes nos han acompañado hoy. Así que dejo en cámara nuevamente a Juan Ignacio. Y muchas gracias por dinamizar este webinar el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su participación. Estamos súper contentos de que hayan podido participar y acompañarnos hoy en este webinar. También agradecerle al equipo de la Fundación Mi Parque por preparar toda esta actividad, estar enviándoles la información, las comunicaciones. Y lo que buscamos es que con el trabajo que hacemos entre todas y todos estemos avanzando, obviamente, hacia ciudades más verdes, más habitables y que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Recuerden que pueden encontrarnos en www.miparque.cl, así como en @miparque en Instagram y en LinkedIn. Y antes de irse, tenemos una noticia final. Planificamos organizar un curso próximamente para poder profundizar en las temáticas presentadas en este webinar. Sería muy útil para nosotros que nos ayuden respondiendo una breve encuesta que nos permitirá diseñar un curso más pertinente. Y además, la buena noticia es que vamos a sortear un kit Mi Parque entre las personas que completen la encuesta. Así que de verdad que muchas gracias, que tengan un excelente resto de la jornada y semana y nos estamos viendo.